¿Qué tal? Buenas noches y encantado de reencontrarnos con ustedes en esta jornada de miércoles. Jornada muy complicada en las carreteras, con movilizaciones agrarias generalizadas en toda Andalucía. En Granada hemos tenido fundamentalmente los puntos calientes en la zona de los accesos al puerto de Motril, pero también en la A92. Se vienen sucediendo desde hace 10 días prácticamente y van a continuar. Así que ya saben que es uno de los asuntos más candentes de la actualidad a nivel general, pero también a nivel local. Vamos a abordar ese como uno de los asuntos destacados de la actualidad, al margen de la actualidad política y de la actualidad más cercana. En este día, que es miércoles de ceniza, comienza la Cuaresma, también coincidencia, y en la que tenemos en este plató para poder analizar y hablar sobre todos estos asuntos a Jesús de Manuel. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Paco Puentedura, buenas noches. Buenas noches. Un placer. César Girón, buenas noches. Muy buenas noches. Eduardo Caracuel, encantado, don Eduardo. Encantado, buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar, como viene siendo habitual, con los temas más generales y vamos a hacerlo con esta especie de lío en el que parece haberse metido el Partido Popular con esa sorprendente estrategia comunicativa que el pasado fin de semana llevó a Feijóo o un muy alto cargo del partido a reunirse con 16 periodistas de diferentes medios y diferentes líneas editoriales que estaban siguiendo la campaña de las elecciones autonómicas gallegas para decirles que en un momento determinado se contempló durante 24 horas por parte del Partido Popular el tema de la amnistía, que no creen que Puigdemont pueda ser encausado por terrorismo o que contemplan el indulto bajo determinadas circunstancias. Algo que viene a ser un giro copernicano en la política que el Partido Popular estaba manteniendo sobre todos esos asuntos y que ha supuesto un auténtico shock para el propio partido, desde luego, una auténtica botella de oxígeno para las fuerzas contrarias o adversarias del Partido Popular, máxime en medio de una campaña electoral, y que desde entonces la cosa solo ha hecho que complicarse. Se sumó Esquerra Republicana diciendo que también había hablado con ellos, que también le habían llamado para hablar con ellos, para pactar con el Partido Popular. Cuando el Partido Popular de Madrid dijo que no estaba muy por la labor, se empezó a dar marcha atrás, se están desdiciendo de lo dicho. Bueno, un lío monumental. Paco Puentedura. Bueno, yo creo que Feijóo es especialista en decir una cosa, al día siguiente decir la contraria, al día siguiente volver a retomar la anterior y que no se le mueva ni un solo pelo. Y por tanto no es extraña pues esta postura no solo del presidente del Partido Popular, sino del propio partido. Pero no obstante, hay algo que señalar detrás de todo este lío. La primera de ellas es que yo creo que el Partido Popular está reaccionando a una cosa, y es que ya desde Junts se planteó o se anunció la posibilidad de ir haciendo pública conversaciones que el PP había tenido con los representantes de esta organización política. Y probablemente pues este giro se produce en un momento donde el miedo por parte del Partido Popular es que tire de la manta los representantes de Junts y el propio Puigdemont y explique a la voz pública y de forma clara pues cuáles eran los planteamientos que en su momento hizo el Partido Popular. Pero por otro lado también yo creo que lo que destaca o lo que señala esta situación también es que Feijóo no haría algo muy distinto si estuviese en la misma circunstancia que lo que está haciendo Pedro Sánchez en este momento. Y es que al final, independientemente de cómo esté la situación, en Cataluña son necesarios el debate político y avanzar en soluciones políticas y que busquen el entendimiento, y que cualquier organización política que quiera elegirse ser de Estado o alternativa de gobierno no le queda más remedio que ir allanando el camino para que un problema político tenga una solución política y no una solución judicial, que además cada vez se está torciendo más y poniendo, por cierto, muy en entredicho a la propia justicia a la hora de actuar como actúa. Por tanto, es necesario una solución democrática, y las soluciones democráticas siempre tienen que pasar por el acuerdo político. Eduardo.
Me gusta lo que ha dicho Paco Puentedura y coincidimos plenamente, Paco. El tema es, no, y es cierto. Yo soy partidario de que los líderes, no solamente los líderes, ¿no?, de las diversas fuerzas políticas representadas en el Parlamento, ¿no?, que representan la soberanía popular, hablen y negocien y demás. Aquí hablamos todos de constitución, constitucionalismo y demás, pero después queremos dejar a ciertas fuerzas políticas, que están representadas en el Parlamento, las queremos dejar fuera. Entonces, a mí, que Feijóo que hable o negocie con Junts me parece estupendamente, me parece bien. Tú muy bien has dicho que, y yo creo que lo hace, que se lo cree. Yo creo que Feijóo se cree el tema. ¿Por qué se lo cree? Porque sabe que no tiene más remedio. Lo que tú estabas diciendo. Eduardo, te voy a pedir que bajes un poco las manos, porque si no es que no te vemos. Sí, espérate una cosa. Porque Feijóo sabe que tiene que gobernar España si quiere llegar a la Moncloa contando con Cataluña. Si no cuenta con Cataluña, no sé, como una rosca. Pero es que después le salen también, bueno, sabemos que le duran esas declaraciones que hace Feijóo cuando él dice lo que él piensa, le duran 24 horas, 48, 72 horas nada más, porque le sale después la reina madre. La reina madre sabemos quién es, que lo diga a César ahora, quién es la reina madre, ahora, pues, quiere decir la reina madre, o algunos halcones, pero que yo estoy seguro que la reina madre, porque a mí me da la impresión que Feijóo ya casi está puesto en duda, y ya veremos lo que pasa el domingo, las elecciones gallegas están en duda. La reina madre también yo creo que también haría lo mismo, porque el poder es el poder, ¿sabes? Y pasaría lo mismo. Ahora, ¿qué problema es el que hay, el que yo veo? El que yo veo es cuando ya empezamos con el cinismo o la hipocresía que está teniendo el Partido Popular, ¿sabes? Cuando ha estado en estos meses sacando a la gente a la calle diciendo España se rompe, España se hunde, Sánchez un traidor, los socialistas, o sea, que se han ido a rezar el rosario a la puerta de Ferraz, o sea, todas estas cosas, y ahora pues me salen con que han estado hablando o negociando, entre comillas, con Junts también. Entonces, claro, eso es algo cínico, algo hipócrita, y algo, pues, catalogar en muchas bases del Partido Popular que dice no han engañado, por lo menos no están engañando de esta manera, ¿no? Así es el tema. Pero bueno, pero que yo creo que es necesario y que ha hecho muy bien Feijóo, hablando con Junts o con quien sea, porque no tiene más remedio que poner los espartos por si en un futuro puede llegar a la Moncloa. César. Bueno, hay una cosa que ha hecho Paco Puentedura que no estoy de acuerdo, lo voy a dejar para el final. Tampoco estoy de acuerdo con lo que dice aquí el comandante Chapa. Hoy viene de comandante, Hombre, para darle color, darle color. Sabía que venía César, él sabe, con su chaqueta y demás, digo, y vamos a darle. Él sabe el aprecio que yo le tengo y es mutuo. Vamos a ver, tan tontos no son, ni uno ni otro. Es decir, pueden pecar muchas veces de imprudentes o de confiados, pero reúne 16 medios, le dice lo mismo, decía, a partir de tal momento darle información. Ahí hay algo que no controlamos. Están jugando una partida que la gente del PSOE la sabe. Creo que hoy además Bolaño ha salido ya tratando de tapar el tema y el señor Feijóo, pues tan tonto no es. Lleva muchos años de experiencia. Si hay algo que se nos escapa, muy posiblemente yo he oído distintas versiones. Uno que había sido un error, otro que era intentar que Junts no saliese posteriormente para decir qué es lo que habían intentado hablar o hacer, que es la versión PSOE, y la versión que he empezado a oír también por ahí es que están temiendo que no llegasen a un acuerdo PSOE con Junts, de tal manera que se preparaba para hacerse a la Moncloa. Cualquier cosa puede estar pasando, yo creo que todo hay un poco de verdad. La salida de esta mañana del señor Bolaño
el ministro de Justicia y de Presidencia, que ha puesto de manifiesto que el acuerdo se va a hacer sí o sí, y que la ley está redactada frase a frase y que está todo cerrado, me da la impresión de que esa es la partida que se está jugando. Es decir, un intento de acceso de la mano de Junts por parte del Partido Popular y un intento de evitar que el Partido Socialista sea desalojado del gobierno como consecuencia de esas declaraciones que hace Feijóo. Eso es lo que diría yo que no son tan tontos. Aquí se están jugando una partida que no la tenemos del todo controlada, que la vamos a ver a partir del domingo. En función de lo que pase el domingo, se producirá una cosa u otra. En segunda cuestión, es que, tampoco digo que no son tan tontos porque tampoco ha dicho nada que no hubiese dicho. Ya ha dicho que había intentado hablar, que no había sido presidente del gobierno porque le había querido, y habla de indulto. La ley de indulto desde el año 1870 se ve que cumplía una serie de requisitos, con lo cual tampoco se estaba saliendo de la ley ni del discurso en sí mismo que había hecho, aunque a mí no me guste. Y finalmente, dos cuestiones. Primero, no nos puede estar creando constantemente un problema. En los partidos políticos y los políticos, que son sus representantes dentro de los partidos, y en las instituciones, aquí estamos algunos que hemos tenido representación institucional, estamos para solucionar problemas, no que te levantas por la mañana y hay un problema y otro problema y un enfrentamiento, otro enfrentamiento, cuando realmente no tienen derecho a hacer eso con lo que se está haciendo en contra de la ciudadanía. Si se van a entender, que se entienda. Si tienen que buscar soluciones, que las busquen, pero que no nos levantemos todo el día de la misma manera. Y finalmente yo con Paco Puentedura no estoy de acuerdo con algo que ha dicho, que es que los problemas políticos tienen que tener solución política, que la manera que lo has dicho y la manera en que se dice es que lleva a que existe un derecho en que no se aplica a los políticos. Y el Código Penal, no, he dicho yo en mi opinión, el Código Penal se aplica a todos aquellos que realizan actividades o actuaciones típicas que pueden ser calificadas como delito, que le corresponde al Poder Judicial determinarlo, no nos corresponde al resto de los ciudadanos más que opinar. Y por tanto, crear un derecho penal de autor o legislar ad hominem, como se está haciendo, como se ha hecho para exonerar o para futuramente exonerar a determinadas personas, pues no me parece bien. Los políticos están sometidos al principio del imperio de la ley, como está todo el mundo, y por tanto yo no estoy de acuerdo contigo, por lo menos yo he creído entenderlo. Con todo el cariño, César. Tú tendrás o no acuerdos o desacuerdos conmigo. Lo que no puedes decir es lo que yo no he dicho, y sobre todo atribuírmelo a mí. En ningún momento he defendido yo que haya una parte del derecho que no se aplique a los políticos. El derecho hay que aplicarlo a todo el mundo, incluso al rey, que lo tenemos fugado. También hay que aplicárselo al rey emérito. Vamos a cerrar. Hay que aplicárselo a todo el mundo. Y jamás, acabo. Y jamás he dicho en ningún momento que haya excepciones a la hora de aplicar la ley. Lo único que estoy diciendo es que con la aplicación exclusiva de la ley, cuando hay un trasfondo político y un problema político dentro de lo que es el encaje del marco institucional en este país, no se solucionan los problemas, porque el problema de trasfondo sigue existiendo y por tanto hay que buscar soluciones que favorezcan la convivencia. Vaya a ser que las amnistías fiscales sean buenas, pero otro tipo de amnistías que busquen la convivencia están demonizadas. A mí ni me pillan las amnistías fiscales ni me pillan las amnistías de ningún tipo. En cualquier caso, hablaremos. Pero tu espectro ideológico sí. Yo no estoy cegando el tuyo. Pero el tuyo tiene un sesgo todavía mucho. El sesgo lo aplicas tú cuando dices Paco, cosas vamos a dejar terminar a César. Que tú has acabado diciendo que cuando los problemas políticos hay que darle soluciones políticas y sacarlos de la vía penal. Yo no he dicho eso. Bueno, entonces, no lo he dicho, lo he entendido mal. En cualquier caso, creo que la ley debe tender a la generalidad y la ley es igual para todo el mundo. Jesús. Bueno, yo creo que aquí lo primero que se está viendo es que efectivamente hay un ejercicio de hipocresía tremendo, ¿no? Y que al fin y al cabo, pues esa maniobra seguramente tenía más que ver, como contaba un poco Paco y también César, con una voladura controlada que con otras cosas, ¿no? Es decir, a pocos días de las elecciones gallegas y sabiendo que había un riesgo de que Junts reventara la campaña, pues sacando filtraciones que pudieran ir en contra de todo el relato que viene haciendo el PP en los últimos meses, pues vamos a contarlo nosotros a nuestra manera antes de que lo cuenten ellos de una manera que no haga más daño, ¿no? El control de daños clásico. ¿Qué pasa? Pues que efectivamente eso revela esa hipocresía y revela pues que aquello de yo no fui presidente porque no quise, que ya fue bastante cómico en su momento, ¿no? Pues ahora queda más claro la falsedad que había detrás de aquello, porque realmente todos sabíamos que había habido conversaciones del PP con Junts y de hecho hubo una declaración, si no recuerdo mal, de Esteban González Pons en verano, diciendo que en el ámbito de Junts había gente muy respetable, que venía de Convergencia, que tenía mucho pedigrí democrático y que nos dejaron a todos un poco a cuadros porque no encajaba con lo que había sido el discurso ya de la campaña electoral, ¿no? Y lo que ha sido después también. Pero eso demostraba que había conversaciones y cuando hay conversaciones siempre, no nos engañemos,
aquí todos sabemos un poco cómo funciona esto, pues siempre hay propuestas sobre la mesa. Y es muy fácil imaginar por dónde iban a ir esas propuestas sabiendo qué es lo que estaba pidiendo la otra parte, ¿no? Es decir, que si no se habló de amnistía, se hablaría de indultos, pero de algo de eso se tuvo que hablar. ¿Por qué no llegaron a un acuerdo? Yo creo que Junts no podía permitirse llegar a un acuerdo con el PP en ningún caso, porque ahí se suicidaba políticamente en Cataluña, en la disputa que tiene con Esquerra, con la trayectoria reciente de los últimos años del PP, no solo de haber sido quien incendió Cataluña con el recurso al Tribunal Constitucional del Estatuto y todo lo que provocó después el 1 de octubre, sino toda su política de alianzas con la extrema derecha de Vox, que en algunas cosas puede coincidir incluso con el nacionalismo o el independentismo radical catalán, ¿no? Pero en otras chocan evidentemente, en todas las cuestiones identitarias chocan muy frontalmente. Entonces a Junts no le interesaba, aunque económicamente se habría entendido muy bien con el PP, porque son partidos de derecha los dos, ¿no? Pero había razones que le impedían llegar a ese tipo de acuerdos. Entonces, bueno, al final yo sí coincido con Paco en que el error inicial está en judicializar un asunto político de una manera que fuera de España se ha visto como un disparate. Es decir, la prueba es que no ha prosperado ningún intento de extradición de Puigdemont, que se ha podido pasear por toda Europa y ningún juez ha querido conceder esa extradición porque los delitos por los que aquí se estaba condenando a los líderes del proceso o no eran delitos en Europa, no existían, o se habían considerado delitos de una manera que forzaba bastante a ojos de los jueces del resto de Europa el derecho, ¿no? Entonces, es evidente que el error viene de judicializar la política de esa manera, de politizar también la justicia, y que la ley de amnistía al final no es más que una manera de reparar ese error inicial. Quizás no la más ortodoxa ni la que nos gustaría, pero es la que ahora mismo permite las circunstancias. ¿Creéis que este desconcierto en el que se ha sumido la campaña electoral puede pasar factura a los resultados del próximo domingo en Galicia, que no es una cuestión nada menor para el futuro del Partido Popular y sobre todo para el futuro de Alberto Núñez Feijóo? Eduardo. Hombre, yo tengo serias dudas sobre eso. Yo tengo serias dudas si puede pasar factura, lo mismo al Partido Popular, lo mismo al PSOE, ¿no? En otro sitio, ¿no? En estas cosas. Pero yo qué sé, ¿no? Las cosas, a mí el olfato me dice, por lo que estoy escuchando, lo que estoy escuchando en los medios y demás, es que que en Galicia puede haber un vuelco. Puede haber un vuelco en favor de Pontón. ¿Cómo es? Ana Pontón. Del bloque. Del bloque, sí, de Ana Pontón, que es la candidata, que sí, la que jefa, sería ¿no? presidenta, vamos. Que se ve con mucho, ¿no? Es que eso se ve, nada más que verla a ella, ver a una mujer muy dinámica, muy de esto, puede haber un vuelco, porque yo veo que el candidato del Partido Popular lo veo muy, que no me oiga, ¿no? Muy muermo, lo veo muy amuermado, lo veo al muchacho, al chico, y esto, ¿no? Y ahora ahora mismo Partido Popular te envía allí a la reina madre. Estos días va a cerrar campaña Isabel Díaz Ayuso, el jueves y el viernes va a cerrar allí la campaña. Y después también lo que he estado viendo es que el bloque y el PSOE pues está galleguizando la campaña y sin embargo el Partido Popular la está, podríamos decir, ¿no?, llevando a niveles nacionales, que si la amnistía otra vez, que si España no se hunde, que si España se rompe, y de ahí no sale, ¿no? Entonces, y te llevan ahora también a Isabel Díaz Ayuso allí, también, ¿no? Yo no sé cómo los gallegos interpretarán todo eso, no sé cómo lo interpretarán, ¿no? Pero bueno, tengo mis dudas, no sé lo que pasará, pero el olfato me dice que puede haber vuelco. César. Puede. Yo esta mañana leía a Teodoro León Gros, que es un periodista
tú bien sabes, de Málaga, pero además escribe muy bien. Entonces hacía un análisis que extrapolaba lo que había pasado en julio con lo que estaba pasando ahora, es decir, la última semana de campaña de uno y de otro partido. Y él decía que tenía la posibilidad, se podía dar la posibilidad de que se volviese a repetir lo mismo, o sea, que Miguel Ángel Contreras y toda esta gente lanzaran un discurso para movilizar el voto de la izquierda y que además la gente se retrayera en votar al PP, haciéndolo votar, a dividir el voto de la derecha votándole a Vox. Eso es el razonamiento primero que hacía. Pero el segundo decía, hombre, otra vez no van a hacer lo mismo, sobre todo porque esta vez se ha producido de otra manera. Se ha producido de la manera en que ha salido Feijóo, se ha adelantado y lo ha soltado. Entonces, yo creo que hace un análisis correcto cuando decía que el PP debe tener resultados muy consolidados en Galicia. Para hacer eso, porque ¿qué se la está jugando? Si, para llevar a Ayuso. No, para hacer el discurso del fin de semana pasado. Si están ahí, como dice el CSI, que están en que sí o en que no, tienen que estar muy consolidados para meter ese pedazo de pata que algunos consideran que es una metedura de pata. No lo sé. Yo la verdad es que el caso de Galicia no lo conozco muy bien. Galicia es un territorio muy asentado en el voto, y entonces la gente, a lo mejor no es tan fácil como tú piensas movilizar el voto, desmovilizar el voto de la derecha, tal y como ya está producido. Y finalmente, hombre, la princesa reinante. Reina madre. No, la reina madre es más joven, hombre. La princesa, pues no lo sé, irá a hacer la campaña allí, pues bueno, pues como va, y también Pedro Sánchez y está Zapatero, no lo sé. Cada vez los partidos están moviendo sus activos. Lo que sí está claro, y con esto acabo, es que el domingo se cierran muchas puertas o se abren otras muchas. Si pasando lo que esté pasando, veremos a ver lo que pasa en Galicia. Hay un tema que también ha sido muy significativo. De ayer a hoy, el Partido Popular ha puesto en marcha una campaña muy elaborada para identificar a Ana Pontón con Bildu, con el separatismo vasco, con el terrorismo vasco, etcétera, etcétera, que la hemos podido ver a mediodía. Jesús. Es que es un clásico, ¿no? O sea, es que recuerda muchísimo a otras campañas anteriores. Ese recurso, yo creo que hay un recurso ya un poco a la desesperada, ¿no? Porque realmente en Galicia no sé hasta qué punto puede funcionar un discurso así, cuando allí no ha habido violencia política, salvo hace mucho tiempo, aquel movimiento que no duró mucho, ¿no? Y que no creo que nadie pueda asociar ya al BNG para nada. Los contactos del BNG con Bildu tampoco es que sean, como para decir, yo creo que es un recurso un poco a la desesperada que demuestra más nerviosismo del PP que otra cosa, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido no creo que les funcione. Con Galicia siempre es muy difícil acertar. Y no quiero caer en los tópicos de los gallegos y las escaleras, pero es verdad que en las últimas elecciones también las encuestas decían que iba a perder la mayoría el PP y al final la conservó, ¿no? Es una comunidad muy atípica en el sentido de que hay una derecha tradicional muy arraigada, muy asentada, que ha gobernado casi siempre, pero es la única parte del País Vasco donde Vox no ha llegado a despegar, ¿no? A pesar de que, bueno, pues de allí no han venido buena parte de los derechones más reaccionarios que hemos sufrido en España, empezando por el propio Franco, siendo por Rouco. Antes. Bueno, y antes algunos más, ¿no? Rouco Varela, en fin, ¿para qué vamos a seguir, no? La lista podría ser muy larga. Y sin embargo, por lo que sea, pues la extrema derecha no acaba de cuajar, quizás porque el PP ha tenido también la habilidad de integrar el discurso galleguista dentro de su línea política y no caer en un nacionalismo español tan rancio como el que puede representar el PP en otros sitios, no lo sé. Y eso es lo que les puede dar un poco de aire. En fin, esperemos, yo espero que efectivamente haya opción para un gobierno progresista, ¿no? Pero es muy difícil ahora mismo apostar. En todo caso, sí me parece que eso no les va a funcionar. Vincular ahora a esta altura a Bildu con el BNG, no creo que tenga mucho recorrido ahí. Paco. Mi madre gallega, de Lugo. Y muy de izquierda, coste, y muy de izquierda. Y media familia mía es de Galicia y algunos hay de izquierda. No tantos como me gustaría, pero algunos hay de izquierda. ¿Qué es lo que trato de decir con esto? En Galicia las posiciones de voto son muy distintas en función de qué es lo que se esté votando. Y eso es lo primero que hay que tener encima de la mesa. Por ejemplo, un partido como el BNG en unas elecciones autonómicas tiene consolidada la segunda posición y sin embargo en unas elecciones generales alcanza 1 o 2 diputados. Y el PSOE supera ampliamente, por ejemplo, al BNG en unas generales. O espacios electorales donde en unas autonómicas parece que la derecha arrasa, luego llegan unas municipales y el PSOE alcanza esas ciudades, o incluso hay mayorías de izquierda
como ocurrió, por ejemplo, en varias ocasiones, no en esta última, pero en varias ocasiones en ciudades como Lugo, Vigo, etcétera, ¿no? Entonces, hay que analizar, es decir, no existe una correlación directa entre la intención de voto que pueda ocurrir en unas generales sobre lo que pueda ocurrir en unas autonómicas o lo que ocurrió a su vez en unas municipales. Pero es que, por otro lado, el Parlamento gallego tiene unos 80 diputados, unos 80 parlamentarios, distribuidos en 4 provincias, donde la provincia que menos parlamentarios escoja puede ser Orense, por poner un ejemplo, que son 11 o 12 escaños los que escoge, y donde un escaño se puede mover por apenas cientos de votos o miles de votos en función de cómo esté la correlación de fuerzas, y por tanto las diferencias pueden ser sustanciales cuando se produzcan las elecciones. Yo creo que una campaña como está desarrollando el Partido Popular, intentando identificar al BNG con el terrorismo, otras organizaciones, no va a tener calado. Podría tenerlo en el resto de España, pero es que todo el mundo en Galicia sabe lo que es el BNG y sabe perfectamente que no existe esa vinculación y que eso es una falsedad, con lo cual eso no va a movilizar nada. Incluso pienso que la metedura de pata de Rajoy o no metedura, sea lo que sea, tampoco va a ser determinante desde esa perspectiva de Rajoy, no, perdón, de Feijóo. Que tampoco creo, fíjate, tampoco creo que sea determinante. Yo no la llamaría reina madre, sino la reina de corazones, porque esto lo que le gusta es que le corten la cabeza a cualquiera que le arrugue el gesto a ella, ¿no? La reina del verbú la llaman en Madrid. También, la reina de corazones del verbú. No creo que tampoco sea determinante. Yo creo que lo que sí de verdad va a influir en las elecciones andaluzas es la capacidad de movilización del voto por parte de la izquierda. Especialmente y esencialmente eso, y el hecho de que haya partido, es decir, de que existe posibilidad de una pérdida de la mayoría absoluta si se produce la movilización suficiente que requiere el voto de la izquierda, al final sí se puede producir el cambio, porque uno de los datos más significativos que se suelen producir en unas elecciones en Galicia es que los niveles de abstención están muy por encima del resto del Estado español, y la abstención tiene allí un claro sesgo político, más vinculado hacia la izquierda, especialmente en el ámbito rural, porque existen esas dos realidades de la Galicia rural y la Galicia urbana. Si se es capaz, y especialmente en el ámbito rural, hacer esa movilización del voto sobre aquellas personas que en algún momento votaron a la izquierda, sí es posible que se produzca el vuelco electoral, y no es algo tan lejano o tan extraño. Agustín, a mí en 10 segundos me gustaría apostillar una cosa que se me ha olvidado anteriormente. Es gente muy cercana al Partido Popular, muy cercana, dice que ellos están muy seguros de mantener la Junta, porque tenían que perder un diputado, un parlamentario por provincia, por las 4 provincias, La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, un diputado por cada uno. Es que no sé cómo se han sacado eso, ¿no? A lo mejor tú sabes más de eso. Dice, tendríamos que perder un diputado por cada provincia, pero en una de ellas no solamente un diputado, sino 2. Entonces digo yo, entonces es casi imposible eso. No lo sé, ¿no? Es lo que dicen ellos. Yo no sé si tú tienes idea en ese asunto o alguno de ellos. No sé. Nos vamos a quedar un poco más cerca, aunque también dentro de la política nacional. Carmen Calvo, diputada número 1 al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista, ha sido nombrada en el Consejo de Ministros de ayer presidenta del Consejo de Estado, y por lo tanto formaliza su renuncia como parlamentaria por Granada. Carmen Calvo, que dijo en esta misma mesa que no se iría de Granada en los siguientes 4 años, recordémoslo. No sé, ¿qué análisis podemos hacer? Jesús, empezamos por ti. Bueno, a ver, yo no es que simpatice especialmente con ese personaje, ¿no? La verdad. Imagino que Paco tampoco, pero bueno, que lo diga Paco después. ¿Estás seguro, Paco? Estoy de acuerdo contigo.
pero por muchas razones. Bueno, en nuestro ámbito, pues a mí no se me olvidan todas las marrullerías, que no se pueden llamar de otra manera, que hizo en la negociación de aquellas elecciones que se repitieron en 2019, cambiando el título de un documento donde ponía propuestas, puso exigencias para filtrarlo a la prensa, es decir, que es que Podemos había subido, Unidas Podemos había subido a la parra, y por eso había roto la posibilidad de que hubiera un acuerdo, y echarle la culpa a Unidas Podemos para ir a unas elecciones con el relato ganador. Bueno, eso se supo después porque se le olvidaron borrar los metadatos del ordenador del ministerio de donde había salido el documento, y quedó bastante mal, ¿no? Y bueno, yo creo que eso dice un poco de la manera de hacer política de una persona, pero no me quiero quedar solo con esa anécdota, ¿sabes? Quiero ir a una cosa más reciente y más seria, que es toda la transfobia que ha demostrado esta mujer a lo largo de la legislatura anterior, hasta el punto de llegar a abstenerse en la votación de una ley cuando su partido votó a favor, ¿no? Representa un feminismo, pues, con el que yo no coincido en absoluto, y con el que no coincide además, creo, la mayor parte del feminismo joven actual, ¿no? Y no tan joven. Ha contribuido a provocar una ruptura importante entre el feminismo en torno a ese tema y a otros temas que vinieron después. Y bueno, pues en ese sentido no es una figura con la que simpatice demasiado. Lo otro, pues tampoco es que me sorprenda demasiado que no cumpla su promesa de quedarse en Granada, ¿no? Porque, bueno, creo que es un nombramiento que no deja de ser un caramelo en cuanto a que es una figura de mucho prestigio y de muy buena remuneración, y cómo iba a renunciar a eso por Granada. O sea, no hagamos ilusiones, ¿no? Sin ser de Granada siquiera, además. O sea, me sorprende. Bueno, yo hubo un momento que yo me marqué que no iba a hablar nunca de Carmen Calvo, pero la verdad es que se pone a tiro, pues habrá que decir. Lo primero es que Carmen Calvo no es catedrática de Derecho Constitucional. No lo es. No lo es. Entonces, hay una cosa que molesta mucho, igual de funcionarios como yo, con muchos de los que estamos aquí. Hay muchas cosas que le molestan, por ejemplo, a los jueces, o a los catedráticos, o a los abogados del Estado y tal, y es que digan, alguien que ha pasado por la puerta de la Administración de Justicia, digan, no, es que es juez, no, este señor trabajaba en el juzgado, pero no es juez. Oye, que este señor es que es abogado del Estado, no, este señor es un letrado de tal. Vamos, las cosas en su justo término. Y sobre todo lo que más molesta a determinados colectivos es cuando eso no se aclara. Entonces ella es catedrática constitucional, mira, no, es profesora titular de la Universidad de Córdoba, donde por cierto tampoco tiene muchas ganas de verla, ¿eh? Su tesis, que dicen que es constitucionalista y que es doctora en Derecho Constitucional, es el derecho de enmienda en comisión. Yo invito a la gente que no está publicada, porque está depositada, y que se vean y verán una tesis, y verán sobre lo que es el derecho de enmienda en comisión. Finalmente, hombre, yo creo que Carmen Calvo, eso de derecho de enmienda en comisión y el derecho de enmienda en cualquier ocasión, diría yo, porque dice una cosa, después dice la otra, viene para quedarse a Granada, marrullea diciendo que se va a ir, o sea que no se va a ir, después se va a la primera, cuando están los gobiernos no la aguantan mucho tiempo y se la quitan de medio, y puedo dar muchísimos datos, y finalmente responde a un intento de colonización nuevamente de una institución que es el máximo órgano de asesoramiento del gobierno y de la administración pública española. Estamos hablando de cualquier cosa. Es verdad que han pasado al frente del Consejo de Estado, hombre, personas de una gran valía. Esta señora última que han cesado, el Tribunal Supremo lo habrá hecho lo que ella quería. Yo no he analizado el caso. La anterior presidenta había sido también ministra, era secretaria judicial, pero bueno, también la trayectoria jurídica de Carmen Calvo es cero. Auténticamente cero. Yo he tenido la oportunidad de tener con ella muchísimas conversaciones en su momento sobre temas de justicia, de legales y tal. Cero, absolutamente cero. Por tanto, que no nos vendan mal la burra. Que va a ser presidenta del Consejo de Estado, está bien pagada, no 86.900 euros, como se dice que cobra, más, mucho más. Y aparte de que se cobre mucho más, pues veremos a ver lo que va a hacer. Lo que está claro es que ha dicho que la amnistía es inconstitucional para contra el ordenamiento jurídico, tal. Vamos a ver ahora cuando tenga que discutir allí con los letrados del Consejo de Estado, que hay magníficos letrados del Consejo de Estado, es lo que ellos dicen. Paco. Bueno, yo creo que el problema de fondo está en que no se puede convertir en un cementerio de elefantes instituciones que son esenciales para el arbitraje necesario que requieren los poderes públicos en España, y ese es uno de los problemas que nos encontramos. Yo no voy a entrar a discutir si existen o no existen méritos jurídicos. Yo creo que para demostrar valía jurídica no necesariamente hay que ser juez. Ojo, ¿vale? Obviamente el ser juez también da prestigio, como es lógico, lo da,
pero que puede haber, lo que saben. obviamente, pero que puede haber gente, no, es que no estoy hablando en concreto sobre Carmen Calvo, si yo no dudo lo que tú dices de que no existen esos méritos jurídicos, yo lo que estoy diciendo es que puede haber gente con muchísimo prestigio en el ámbito jurídico y no necesariamente ser juez. Yo puedo entender que haya capacidad de propuesta por parte de el gobierno o de otras instituciones a la hora de formar parte de este consejo. Ahora bien, lo que no puede es desvirtuarse mediante las propuestas lo que es la función esencial de este Consejo de Estado, que es ejercer el apoyo jurídico que requiere la elaboración de las leyes y esa capacidad de arbitraje, bueno, más sí, no voy a detallarlo, y esa capacidad de arbitraje institucional que tiene que tener. Y por tanto, si eso se convierte en costumbre, que quien haya ocupado la vicepresidencia o determinado ministerio acaban en ese fondo de saco, pues yo qué sé, que la nombren con su posición tránsfoba hubiese pegado más en ser representante en el Vaticano, por poner un ejemplo, ¿no? O cualquier cosa de estos, ¿no? Le hubiese pegado más, además creo que tienen un vestido muy florido a la hora de estar en esa representación. Se me olvida decir y yo ves eso allí. Ahora, una última cuestión, y con esto termino. Es que existe otro problema político también, y eso es de responsabilidad de las organizaciones políticas. Ya está bien de tomarle el pelo a la ciudadanía. Eso es lo que quería decir. Es decir, no podemos vender como representantes legítimos de la provincia a personas que se proponen y que solo pisan la provincia cuando han sido candidatos por ahí. Ha habido muchos ejemplos. Yo me acuerdo cuando incluso alguien que fue ministra en su momento se presentó como diputada aquí diciendo ha ganado la provincia de Granada. ¿Que ha ganado la provincia de Granada? Ha venido de paso, era el caso del Partido Popular en aquel momento, ha venido de paso para conseguir el acta de diputado y a partir de ahí la provincia no vuelve a verlo. Granada se merece tener representantes políticos activos que luchen por la provincia. Me permito solo creo que independientemente de que Amán no ha dejado nada hecho en favor de la provincia de Granada, el que llegue olvido de la rosa Granada saldrá ganando, por supuesto, por supuesto. Eduardo. Bueno, eso en el que le han ofrecido, ¿no? Carmen Calvo dijo que no sería de Granada, en una entrevista. Me acuerdo yo de esa entrevista. Lo que no recuerdo fue la frase esa, ¿no? Pero recuerdo yo que le hiciste una entrevista. Pues lo vi en televisión. Cuando te ofrecen algo mejor, eso le pasa a Carmen Calvo y también a quien sea, lo que no conozco, se va, ¿no? Hombre, a mí me hubiera gustado que César Girón hubiera hablado al final, hubiera dado el remate, porque yo sé que César Girón es un buen calvinista. Es que lo escuchó también en otras tertulias, en otros medios, y yo sabía, digo, bien, ¿a Calvino o a Carmen Calvo? Bueno, de todas maneras, el Consejo de Estado tiene un buen bagaje, ¿no?, de miembros que lo componen, y vosotros, como bien sabéis, todo no depende del presidente o la presidenta, no, la presidenta que haya, ¿no? Depende de los miembros que lo componen. Entonces no creo yo que haya, no creo, bueno, eso sí, eso puede pasar, pero que esos son unos cargos políticos, tienen que colocarlos, ¿sabes? De esa manera, ¿no? Y lo han colocado, y eso lo hace el PSOE, el Partido Popular, ¿no? O lo hace como los miembros del Consejo del Poder Judicial, efectivamente, por eso digo que eso no tiene. Vamos a. Yo eso no lo doy importancia. Vamos a situarnos en un tema que está siendo noticia desde hace 10 días. Está siendo noticia porque los agricultores se han echado a la calle, no porque el problema no existiera. Y está suponiendo que el sector primario se esté poniendo literalmente en pie de guerra, semi-paralizando el país. Hoy ha sido una jornada de movilizaciones muy intensas, que en Granada han tenido su máximo exponente en el puerto de Motril, pero también en cortes en la A92, en toda Andalucía. El día ha sido muy complicado y, bueno, pues las exigencias de los agricultores ya las conocen. Ya saben también que Europa ha empezado a dar marcha atrás, que competencialmente es el ámbito que toma esas decisiones, pero en cualquier caso que lo que no es menos cierto
es que la situación del campo, tal y como está hasta ahora, es poco menos que insostenible, César. Bueno, es un tema que nos afecta a todos de una manera u otra y todos estamos sensibilizados. Yo no creo que nadie quiera que esté pasando lo que está pasando, pero la realidad es que no solamente en España, sino en el resto de Europa, pues el problema es que el sector primario en toda Europa anda levantado. Como consecuencia dicen que por la aplicación de la política comunitaria europea, de la PAC, sobre la Agenda 2030 y tal. Bueno, la verdad es que cuando uno lo oye a ellos, habla de todo, pero es que cuando uno oye de verdad a los agricultores, si no a los que tratan de aprovecharse de eso, pues realmente pues dicen cosas que son muy ciertas. Es decir, es que en el país del aceite no se puede vender aceite, o el aceite es que no podemos comprarlo, traemos el aceite de fuera, de Libia, nos están trayendo ahora también del Líbano y tal. Los productos de países terceros entran aquí con una absoluta trivialidad, de manera fácil, mientras que a ellos con la agenda digital y tal se les exige todo lo que se les exige. Entonces al final pues te das cuenta que es un sector que está abocado a desaparecer. Un sector difícil, complicado, en fin, tendrán que buscar una solución. Aprovecho para decir que cuando uno ve algún becerro de eso, y nunca me he dicho por el tema del campo, ahí pegando esas voces y tal, y además no representan a la gente, representan a un grupo, a los que ellos se dicen, erigen representantes, pues realmente pues yo creo que no pierde razón el sector de la agricultura ni el sector del transporte, pero ojo, vamos a identificar quiénes son los que tienen que hablar en favor de este tema. Paco. Yo creo que en estas movilizaciones hay mucha paja, pero también hay mucho trigo, y por tanto hay que separar la paja del trigo. Yo creo que el principal problema de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria, como elemento transversal, es que es una política diseñada para defender al propietario, no al productor. Y ahí está el problema de origen. El problema de origen es que aquí, por poner un ejemplo y algo muy conocido por la ciudadanía, las principales subvenciones en el aceite se las están llevando los grandes terratenientes y no quienes están produciendo. Tenemos por poner un ejemplo, tenemos una de las mejores aceiteras y con mayor capacidad en la zona de Montefrío, y sin embargo tenemos una producción que se hace en zona alta, no en terreno llano, por poner un ejemplo, cuyos costes a la hora de producir y sacar esa aceituna están muy por encima que quien puede mecanizar en llano, y al final la subvención es exactamente la misma, y entonces no se protege el trabajo, no se protege el empleo y no se protege especialmente al pequeño agricultor. Por eso a mí me rechina mucho, cuando veo este tipo de movilizaciones, ver a representantes o verdaderos terratenientes hablar de algo cuyos intereses nada tienen que ver los del pequeño, mediano productor, que es donde de verdad se está generando empleo, incluso de jornalero, que es donde de verdad se está generando empleo y donde la vida de muchos pueblos y de muchas zonas rurales depende de que haya esa situación. ¿Eso quiere decir que tienen razón para movilizarse? Muchísimas razones. ¿Que necesitan avanzar en esas movilizaciones? También. ¿Que es necesario presionar a Europa para que haya un cambio dentro de la política agraria comunitaria? Por supuesto que también, pero que no se hierre el tiro, que se sepa de verdad dónde está la base del problema, para que el productor no vaya engordando bolsillos ajenos a costa de su esfuerzo y de su trabajo, y no mezclarlo pues con tanta surdez como si la Agenda 2030 o cualquier historia. Mire usted, la Agenda 2030, una de las principales cosas que dice es que hay que recuperar el sector primario y que hay que recuperar canales cortos de comercialización y que los productores tienen que tener más rentas para que no vaya toda la producción al control de pocas manos. Es decir, que la extrema derecha y esos discursos tan absurdos no acaben manipulando una movilización que es esencial y muy legítima, pero que necesita ir desprendiéndose de todo este ruido. La Agenda 2030 es la mejor garantía para el futuro de los agricultores. La mejor, sin ningún género de dudas. Eduardo. La mejor garantía para el futuro de los agricultores. Mira, yo veo que el problema que parece ser que es muy complejo, porque yo he estado, o la Agenda 2030 es compleja, debe ser muy compleja, porque yo he escuchado a expertos, por lo menos eso que llaman expertos. Por ejemplo, el otro día estuve escuchando a Manuel Pimentel, ingeniero agrónomo, que es un hombre que sabe de eso y un hombre que merece mucho crédito. Por lo menos el único ministro que yo conozco hace muchos años que dimitió, hace muchos años dimitió. Era el hombre, por un portazo que dio, por el tema, era un hombre muy sensible, por el tema de los migrantes, por el tema de los migrantes, por lo que se fue.
a unos días antes de las elecciones, de unas elecciones generales. Pero claro, también he escuchado a otros y dicen también, y tienen también otras opiniones totalmente contradictorias. Dicen que son los expertos. Entonces yo me voy a quedar con lo que dicen, con lo que yo veo en los supermercados y lo que dice el pequeño agricultor. Hablan de la competencia desleal. Totalmente. De la exigencia, yo me quedo con ellos. Las exigencias que tienen ellos para poner lo que se llama la cláusula espejo. Lo que se llama la cláusula espejo. Ponerlo cuando llegan, efectivamente, a los supermercados. Porque yo, claro, yo voy al supermercado, a cualquier supermercado, de otros. Ahora va a venir mi mujer, bueno, porque vamos a ir al supermercado. Y yo lo que veo es uvas, Sudáfrica, tomates, Marruecos, otra cosa, peras, el Líbano, te veo. Entonces, claro, cuando ves estas cosas, dices, bueno, Dios mío, ¿pero esto qué es? Y no me viene nada de Salobreña, de Motril, o de donde sea, o de Málaga, ¿no? Los limones, que Málaga es una de las principales provincias productoras de limones, y sin embargo los limones vienen de Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso. Ese es el tema. Jesús. Sí, yo creo también que son correctas en su mayoría las demandas de los agricultores, aunque también es verdad que estamos oyendo muchas cosas y a veces contradictorias entre sí estos días, ¿no? Ya hubo una movilización muy grande hace 4 años y eso dio lugar, después de negociaciones de las organizaciones agrarias con los grupos políticos que apoyaban al gobierno, a una ley que es muy avanzada en Europa, de las mejores leyes que hay en Europa sobre cadena alimentaria, que el problema es que no se está cumpliendo. Exacto. No se está cumpliendo porque no hay controles suficientes. Pero es que ahí está uno de los dos principales problemas. Uno es la diferencia que ya se ha apuntado aquí, enorme de precio entre lo que se le da al agricultor y el precio de venta de determinados productos. No con todos pasa igual, pero con algunos, como los limones, efectivamente los pepinos y demás, la diferencia es especialmente escandalosa. Puede ser hasta 7 veces más lo que pagamos los consumidores que lo que se le da al agricultor. Y otro problema que tiene que ver con la Unión Europea es que muchas veces los acuerdos de libre comercio que se establecen con terceros países utilizan la agricultura como moneda de cambio. A la Unión Europea le interesa vender productos de alto valor añadido, industriales, que incorporan tecnología, y como a cambio de eso tenemos que comprarle algo a los países a los que les queremos vender esos productos de alto valor añadido, pues ¿qué es lo que les compramos? Productos agrícolas que vienen de países donde la mano de obra es mucho más barata y donde la normativa ambiental es mucho menos exigente. Claro, eso no se arregla haciendo lo que ha hecho ya la Comisión al ver el follón que se ha montado, que es, pues ahora lo de los pesticidas, el 50% de reducción lo vamos a eliminar, porque es un problema donde nos jugamos la salud también. Entonces no puede ser que para solucionar el problema del campo sea a costa de la salud de todo el mundo, ¿no? De lo que se trata es de exigirle a los países a los que les compramos productos agrícolas que apliquen la misma normativa con lo que se llaman las cláusulas de espejo. Eso lo mencionaba Pedro Sánchez el otro día, pues es lo que hay que hacer, a ver si es verdad que lo hacen, ¿no?, en las negociaciones de los acuerdos de libre comercio con otros países. Y luego lo otro, pues yo creo que sí se está viendo ya, aunque no en todas las movilizaciones, que los agricultores están identificando el origen del problema en la gran distribución. Ha habido una movilización en el País Vasco delante de un gran centro de distribución de Mercadona, y en Antequera el otro día, mucho más cerca de aquí, hubo otra parecida. Hay 4 empresas de gran distribución que controlan el 50% del mercado, y eso les da un poder de negociación enorme a la hora de fijar los precios. Cuando tú controlas, tienes un oligopolio, controlas el 50%, al final marca un precio que incluso para otros actores del mercado acaba siendo el que se impone. De manera que por ahí es donde hay que intervenir. Yo creo que hay margen de maniobra. Las comunidades autónomas son también las que tienen que hacer que esa ley se cumpla, y en la ley la tenemos ya, se tiene que cumplir. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más temas de actualidad.